Yo creo que no hay nada más importante que la presencia de Dios en nuestras vidas. Vemos de que cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, nos sobra todo. Estamos saciados, estamos seguros, hay paz, no hay límites. Cuando la presencia de Dios nos acompaña en nuestro caminar diario, no hay límites, no hay gigante, no hay problema, no hay dificultades, no hay angustia, no hay dolor, sino hay paz, gozo, seguridad. Dice que los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en nuestras vidas. Cuando alguien nos pregunta qué es la felicidad tan deseada por todos, y al final cuando uno mira los frutos del Espíritu Santo, vemos de que esa es la felicidad. Estamos saciados, no nos falta nada, no hay imposibles. Y vemos de que el mismo Jesús dijo de que Él era la vid. Y que decía que el que permanece en Él, el que permanece en mí, y yo en Él, dice, ese lleva mucho fruto. Pero separado de mí, nada podéis hacer. Y lo hemos podido experimentar en nuestras vidas. Que cuando la presencia de Dios no ha estado con nosotros, sí hemos hecho cosas. No vamos a decir que no hemos podido hacer nada. Hemos hecho cosas, pero que se han venido al suelo. Que por un momento parecían buenas, por un momento parecían bien afirmadas. Hasta igual habías construido una familia y hasta igual tenías hasta hijos y ya. Y de un momento a otro todo desapareció. Una empresa, un trabajo. No es que estaba fijo. Y el fijo desapareció. Tu empresa de que parecía de que era una empresa de que funcionaba, que aquello nadie lo iba a parar. Y ahora te encuentras con las persianas cerradas, con una deuda que esa es la que parece que no va a terminar nunca. A veces que dices esto ya es para toda la vida. Pero sin embargo vemos que cuando la presencia de Dios va en nuestras vidas, sí podemos hacer cosas. Cuando la presencia de Dios no está en nuestras vidas, según Jesús dijo, nada podéis hacer. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de poder alcanzar el propósito mayor que hay en nuestras vidas, que es el de poder tener esa vida satisfactoria que Dios nos prometió a aquellos que le amamos. El poder estar en su presencia y con esas manifestaciones de su Espíritu que sacia nuestras vidas. No estoy hablando de tener cosas, que igual también puede ser. Pero lo que realmente sacia, satisface nuestras vidas y que permanece. Veíamos de que el domingo pasado habíamos visto de que Dios había visto la aflicción de su pueblo, que Dios había visto tu aflicción, de que Él tomó esa determinación de venir a liberar a su pueblo. Y nosotros nos habíamos dado cuenta de que un día Dios fijó su mirada en nuestras vidas y dio ese paso de venir a buscarnos, a salvarnos, a sacarnos de allí, de ese hoyo, de ese pozo de la desesperación. Y no solamente de que se fijó y un día y dijo, voy a libraros viendo la aflicción de su pueblo, sino de que hizo un pacto con su pueblo allí en el Sinaí. Igual que nosotros. El domingo pasado tuvimos Santa Cena y decíamos, este es el nuevo pacto en mi sangre. El Señor hizo un pacto con cada uno de los que estamos aquí. Y le dijo, vosotros seréis mi pueblo. Y nosotros su iglesia. Y luego decía, y yo seré vuestro Dios. Y es nuestro Dios, pero no solamente nuestro Dios, es nuestro Salvador.
Aquel de que viéndonos en la perdición, desorientados en este mundo, dando vueltas muchas veces sin saber a dónde ir ni cómo hacer las cosas, el Señor vino y nos rescató. Y nos dio una nueva identidad como hijos de Dios. Y además no solamente eso, sino que Él dijo, yo iré. No, mi presencia. Por eso estamos hablando que no hay cosa más importante que la presencia de Dios. Porque parece que cuando hablamos de Dios, sí, pero ¿a dónde? A mí me importa la presencia de Dios en mi vida. Allí por donde ando. Pero el Señor les dijo, mi presencia irá delante de vosotros, peleando por cada uno de vosotros. Eso es lo que les dijo allí en aquel pacto que hizo. Mi presencia irá con vosotros, peleando delante de aquellos hombres que habían tomado ese compromiso con el Señor. ¿Para qué? Para poder alcanzar aquellas promesas que Dios les había dado, aquella tierra prometida. Qué bueno es el tener metas. Cuando uno no tiene meta, bueno, no está perdido porque no tiene a dónde ir. Pero qué bueno es cuando tenemos metas que queremos alcanzar y trabajamos conforme a alcanzar esas metas. Y además el Señor dice, mira, esta meta suprema que hay en tu vida, que al final lo que Dios quiere es la felicidad nuestra, que estemos en ese lugar donde vamos a ser satisfechos. Dice, yo voy a ir delante de vosotros peleando contra todos los enemigos que se levanten en contra de cada uno de vosotros. Qué bueno, ¿no? Poder escuchar esas palabras, pero que también son palabras que el Señor nos ha dicho en ese nuevo pacto. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquellos que quieren caminar en su voluntad, el Señor, esa fue la promesa que le dio. Y vemos de que Moisés tenía claro la importancia de esa presencia de Dios. Y yo creo que muchos de nosotros también tenemos esa claridad de que sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. Nada que tenga un resultado bueno y duradero. Y tanto que Moisés le decía, si tu presencia no va con nosotros, si tu presencia no va con tu pueblo, si tu presencia no va conmigo, yo de aquí no me muevo. Qué claridad es la que tenía, que al final esa claridad de que si tu presencia no va, que de esa necesidad de Dios, que separado de Dios no podemos hacer, al final nos hace estar en una dependencia de Dios. Cuando tú sabes que, por decirlo de otra manera, que tú no tienes futuro sin Dios, tú dependes de Dios. Hay una dependencia de Dios para poder alcanzar aquello que al final nos habíamos propuesto. Y vemos de que Moisés tenía esa dependencia de Dios. Diría, no, si tú no te mueves, yo no me muevo. Si tú no me acompañas, yo no voy a ningún sitio. Y el Señor le dijo, yo iré delante, peleando por cada uno de vosotros. Y esas palabras son las que se han repetido en nuestras vidas. Señor, yo no puedo. Señor, yo no soy capaz. Pero Dios nos ha dicho, no te preocupes, yo estaré contigo. Y nosotros nos hemos hecho dependientes porque sabemos que sin el Señor, como dice su palabra, nada podéis hacer. Y cuando miramos, dice que el pueblo de Dios estuvo 40 años en dependencia en el desierto, dependiendo de Él. Porque aquí muchas veces decimos que dependemos de Dios, pero tenemos acceso a las cosas y muchas veces cambiamos la dependencia de Dios por la cuenta bancaria, por tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor que al final sustitutos de Dios. Pero allí en el desierto no había nada. Allí sí era una dependencia total del Señor. Y que nos lo digan a nosotros muchas veces, que hemos andado dependiendo del Señor. Sin recursos, con imposibles. Y hemos tenido que estar en esa dependencia porque decíamos, Señor, como tú no seas el que me sustente, yo me caigo al suelo.
porque nuestras fuerzas ya se habían acabado. Nuestros recursos ya los habíamos gastado. Y nos hemos mantenido en esa dependencia, en la prueba. Y aquí estamos. Podemos dar testimonio que ahí en la debilidad, en el imposible, no sabemos cómo Dios lo ha hecho, pero nos ha guardado. Y vemos de que allí en el desierto era igual. Obtenían la victoria delante de sus enemigos. Allí cuando Amalek va en Refindín, allí a pelear contra el pueblo de Israel, nos acordamos que creo que hace poco estuvimos hablando de ello. Moisés levantaba las manos en dependencia al Señor y el Señor obraba. Cada vez que extendemos, que nuestra confianza la ponemos en manos del Señor, diciendo, Señor, tú eres el único, mi socorro. Dios obra. Y estamos hablando de esa parte de cuando no hay de verdad. Cuando tenemos que depender de verdad. Cuando el sustento tenía que venir del Señor. Cuando iban por el desierto y tenían sed. Y el Señor tenía que exprimir las rocas para que saldría agua. Dale con la vara. Todavía más ilógico. Háblale. Y saldrá agua, como si exprimiría de donde no hay nada. Brotaba. Los imposibles de Dios. Muchas veces tú te crees, es que no tengo, pues ahí siempre decimos, cuando no tengas, cuando no puedas, ahí es donde Dios se va a glorificar. Cada mañana se levantaban y brotaba el maná. Nuevo cada día. Era algo imposible para ellos. Pero vemos de que cada día, de donde no había, de la sequía, de la pobreza, del nada, brotaba alimento. Aquellos vestidos de que salieron, nosotros preocupados que cada 2 por 3 se nos rompe la ropa, que no sabemos qué hacer, y estos 40 años les duró. El Señor los mantuvo, poco, mucho, bueno, malo, no lo sé. No sé si eran vestidos de lujo o eran de saco, pero vestidos. El pueblo de Dios, a pesar de que no había, yo no sé cómo, al final dice de que lo hacía. Y no solamente eso, sino de que Dios puso nombre a Moisés allí para que iría dando ánimo, aliento al pueblo. Entonces esa dificultad todavía levantaba a hombres y mujeres de que animaban y exhortaban al pueblo a seguir. Continuemos. A pesar de las dificultades, a pesar de la dependencia, que poco nos gusta depender a nosotros de nadie. Nos gusta tener pues, nuestra cartera bien llena, nuestra alacena bien llena, más o menos con un trabajo. A nadie le gusta estar dependiendo de nadie. 40 años. Diciendo, Señor, separado de ti, no soy nada, aquí me muero, en el desierto. Pero vemos de que Dios suplía y ponía personas que les animaba. Y vemos de que a nosotros igual, dice que el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para edificación del cuerpo, para que aquello sea construido y nos animemos y seamos perfeccionados para poder alcanzar el propósito. Y vemos de que Dios está obrando siempre igual, de la única manera. Y al final lo que Jesús dice, bienaventurados aquellos que su única esperanza es el Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos alcanzarán las promesas de Dios. Aquellos de que no tienen ningún otro recurso.
Porque nosotros, por desgracia, cuando tenemos otro recurso, cogemos el comodín en más de que esperar en Dios. Y vemos de que aquellos de que al final dicen, tú eres mi socorro, tú eres mi único sustento. Al final dicen de que esos son los que alcanzan las promesas. Los que reconocen su necesidad, su debilidad. Qué bueno la semana pasada cuando decíamos que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Cuando ya pensamos que es el imposible y a veces ni pedimos porque no alcanzamos a entender lo que Dios puede hacer, pero aún así Dios lo hace. Aquellos que han puesto su confianza total en Él, en Dios. Y aquellos que al final están firmes en esa promesa, en esa confianza, en esa dependencia de Dios. Que igual hay que pasar ese desierto. Porque el pueblo de Dios parece que no se escapó de Él. Y tú y yo tampoco nos hemos escapado. Caminamos por ese desierto, la prueba, la debilidad, para ver si somos capaces de confiar en Dios. Pero aquellos de que hemos confiado en el Señor, tarde o temprano, un día tendrás delante de ti aquello que Dios te ha prometido. Cuando tú vas caminando en fe, cuando tú no te rindes, cuando tú no miras tus recursos, sino que tu único recurso es el Señor. Al final, aunque te parezca largo, 40 años, es verdad que fue largo el camino. Y a ti el tuyo se te ha hecho todavía mucho más largo, porque lo has vivido tú. Aunque sea igual menos tiempo, pero se nos ha hecho muy largo la prueba, la dificultad, se nos hace eterna, como que no tiene fin. Pero aquellos que confían al final llegan a un momento que lo tienen enfrente, aquella promesa de Dios, como lo tuvo el pueblo de Dios. Pero dice de que para poder salir de ese desierto y poder alcanzar la promesa que ya la tenemos delante, que hay que pasar una gran prueba. Un gran río era lo que separaba el desierto, que además estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas cuando el camino era mucho más corto, pero por ser tercos, vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que ya se lo pusieron delante y le dijeron, ahí lo tienes, ¿lo quieres? Alcánzalo. Pero la realidad es de que había un gran río en medio. Entre ese desierto que pasamos todos, que parece que es inevitable, largo, duro, que solamente lo superan aquellos que han puesto su confianza plena en Dios. Pues entre aquel desierto y la promesa de Dios hay un gran río, una gran prueba que pasar. Una gran dificultad de pasar. Y cuando hablamos de un gran río, no estamos hablando de un riachuelo que le doy un saltito y lo paso y mira. No, duro, difícil. Pero para alcanzar aquello prometido, tienes que pasar una gran prueba. Cuando a ti te llaman para un cargo importante, a ti lo primero que te hacen es una prueba. Todo importante, primero eres probado. Y si pasas la prueba, asciendes. Las pruebas no son para condenación, las pruebas no son para que tú te pierdas, las pruebas no son para hacerte la vida más difícil. Las pruebas son para que tú des un salto más arriba, para que suba de escalón, para que si antes era, no sé, el director del banco, ahora es el presidente del banco, ¿no? Para eso son las pruebas. Nadie te prueba para degradarte. Las pruebas son para ver si pasas esa prueba y dices, tú eres apto para ello. Y el Señor, cuando estamos en ese desierto, en esa dependencia de Él, también quiere saber, ¿ya estáis preparados? ¿Ya sois capaces de superar la prueba? Que al final es una prueba de fe, no es una prueba de recursos. Es una prueba de creerle a Dios.
40 años viendo la gloria de Dios manifestarse día a día, milagro tras milagro. Ya le falta el último milagro. A ver si es verdad que todo eso que Dios ha hecho en tu vida, te has dado cuenta de que ha sido Dios. Y no que ha aparecido ahí, no sé, porque tú te lo merecías, sino que ha sido Dios. Y si os dais cuenta, todos nosotros hemos sido probados por tiempo, en prueba. El Señor nos ha bendecido, prueba, nos ha bendecido, prueba, nos ha bendecido. Y por eso nos hemos fortalecido en la fe. La fe, yo siempre digo, no viene por venir al culto, levantar nuestras manos y gloria a Dios. No, eso puedes pasar un rato muy a gusto y te puede hasta hablar Dios y te puede tocar. Pero la fe viene la prueba, la dificultad. Cuando tú no ves, cuando lo que te están contando no lo entiendes, pero sabes que a pesar de todo, Dios está ahí. Y que Dios te sacará y que tiene un plan perfecto, aunque no sea el tuyo, pero el plan de Dios es perfecto para tu vida. Y le crees y te pones en sus manos. Te dice, salta, y tú no miras lo que hay, si hay 4 o 5 pisos para abajo, sino que saltas, sabiendo que sus manos te van a ir a recoger. Y vemos de que había un gran río. Como hemos dicho, no era un riachuelo cualquiera, un río grande. Y cuando uno ve un gran río, que igual no saben ni nadar, en ese desierto que hemos pasado igual vienes hasta herido, cojeando. Muchos traemos cargas todavía, nuestros hijos, nuestros problemas en negocios, no sé, cada uno sus cargas. Y ponte a pasar un gran río de que además dice de que era en la época que más subido estaba, para que no piensen. Porque Dios siempre hace así, en el imposible. Contra más difícil parece que mejor, más le gusta. Es cuando actúa en esos momentos. Y además hay que pasarlo eso con nuestras cargas. Si ya era difícil solo, ¿cómo lo voy a hacer yo? Esa es muchas veces la respuesta que me dan a mí, pero pastor, es que no ve que además tengo mis hijos, tengo tal. Empezamos a decir nuestras cargas, pero así era el pueblo de Dios. En esa situación lo llevó. Y todavía por si era poco, dice, Moisés había muerto. Aquel de que nos había estado ayudando en todo momento, ay, que me caía y venía y me levantaba, la comadre de toda la vida, el otro, la hermanita, el hermanito, no sé, aquel que siempre estaba detrás tuya y que te creías y venga, vamos para arriba, desaparece. O sea, no tengo yo bastante que tengo que pasar este río con toda mi familia, con todas mis cargas. Ya resulta que aquel que me ha estado ayudando toda la vida desaparece. ¿Cómo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me has abandonado? Es más que ponerme a 5 o 6 a mi lado que me ayuden y yo sin ningún esfuerzo que lo hagan ellos todo. Ahora resulta que me dejas solo. ¿Por qué? Porque en esa gran prueba solamente tienes que pasar tú. Solo. No vale la fe de otro. No vale que te lo haga otro. Porque hemos dicho, situaciones complicadas, el desierto, ya estamos. Estamos diciendo que es esa última prueba la que te va a hacer ascender, la que te va a hacer entrar, introducirte en la promesa de Dios. Y dice, solamente la puedes pasar tú. Solito. Esto ya no vale que te pase otro en una barca, sino que tú vas a hacer. Y además no solamente tú, sino que le coge a Josué, le dice, no solamente levántate y tira para adelante, sino que además vas a tener que meter a todo este pueblo. ¿Tenías cargas? Pues sabes que las cargas van a ir contigo y las vas a tener que llevar. No te pienses que tus hijos los vas a dejar allí, al otro lado de... No, todo lo que Dios te ha puesto como responsable de tu vida, lo tendrás que llevar contigo. Y además tú solito. Pero al final lo que le está diciendo, tú no vas a ir solo, yo iré contigo, a tu lado. Yo estaré contigo en esa gran prueba, como lo estuve anteriormente. Pero yo voy a ir caminando
a tu par. Va a haber una diferencia, eso sí que es verdad. La manera de trabajar de Dios. Porque antes estamos diciendo, Él irá peleando delante de nosotros contra todos nuestros enemigos. Pero llega un momento el Señor que las cosas van a cambiar un poco. Porque nosotros siempre queremos que vaya el Señor haciendo puentes grandes, ¿no? Ese río, pues que venga el Señor, me haga un puente y yo paso con mi limusina por ahí, ¿no? Sin tenerme que mojar los pies. Pero el Señor ya llega un momento en esa gran prueba que te dice, tú también tienes que hacer algo. Esta pelea, esta prueba, ni te la voy a hacer yo todo, ni tú lo vas a hacer todo. Yo voy a ir caminando contigo en todo momento. Y nos tendremos que mojar los pies. No pienses de que, porque muchas veces queremos que el Señor nos lo haga todo, ¿no? Hay una prueba, hay un gran río, bueno, no hay nada imposible para el Señor. Que me haga un puente. Que no me quiera mojar los pies. Aquí hay un refrán, ¿no? Pero que no lo voy a decir porque es un poco raro. Pero aquellos sacerdotes le dicen, cojan el arca y metan sus pies en el agua. Y a mí, cuando lo estaba pensando, digo, ¿cómo es Dios? Algunas veces también Dios ha obrado en nuestras vidas igual. Nos ha dicho, coge mi presencia, pero más que ir Él delante, ahora vas a ir tú. Porque el arca iba como una especie de varilla metido que se lo colgaba. Pero aquellos sacerdotes, los dos que iban delante, o más, no sé cuántos cargarían el arca, iban delante del arca. Metieron los pies en el agua, pero el Señor estaba detrás. Y muchas veces en esa gran prueba que tenemos que pasar, además es una prueba que tenemos que pasarla solos, que nadie nos va a hacer el puente para que pases cómodamente, ¿no? Sino que tú te vas a tener que meter solamente con tu fe. Vas a ir delante del Señor, como abriendo camino. Luego Dios dice, tú tírate al agua y yo ya veré si voy o no voy. Eso es lo que le estaba diciendo. Coge el arca y mete los pies. Y dice, pero yo iré y estaré con aquellos que me creen. Tú no entrarás solo. Si tú metes los pies, el Señor te acompaña. No esperes el puente. Tú solamente camina en fe. Y cuando hablamos de caminar en fe es que no ves, que no entiendes, que no sabes, pero sabes que detrás viene Dios. Que esa es mi confianza, que aunque yo meta el pie y me hunda la mano del Señor, ¿no? Allí como con Pedro, ¿no? Dice que lo cogió allí cuando dudó y se metía en el agua, ¿no? Dice de que a los que creen, Dios les dice, ¿no? De que no temas, porque yo estaré contigo en medio de la prueba. Aquellos que meten a ciegas, por decirlo, sus pies en la prueba, la dificultad, en lo que saben que es imposible para ellos. Porque hacer lo posible, bueno, es un riachuelo y te mojas un poquito el pie, pues no pasa nada. Pero cuando estamos hablando, cuando es un imposible, cuando sabes de que te vas a ahogar y que no solamente vas tú, sino que llevas las cargas y estás de seguro, es como si te ponen una piedra ahí al cuello y te tiran al agua y sabes que te vas a ahogar. Pero obedeces a Dios. Le crees que aquello que te ha dicho, aquello que estaba enfrente, aquello que sí que has visto, te ha revelado que es su promesa. Lo único que te separa es ese salto de fe. Y Él te dice, yo estaré con aquellos, en medio de aquellos que me creen. Y vemos de que Dios no es de aquellos que pasa y a los demás le dice, bueno, que cada uno se busque la vida. No, sino que Él está allí, en la prueba, en la dificultad, junto con aquellos que le creen. Y es una historia muy, muy bonita.
porque dice de que estando allí en medio se separa, porque no solamente iban aquellos que metían los pies delante del Señor, sino que también iba el pueblo detrás de la presencia de Dios. Y dice, cuando vayamos en la mitad, cuando estemos en la dificultad, cuando estemos en el imposible, allí pararos. Que mi presencia se quede allí, en el imposible. Hasta que el resto del pueblo, aquello de que muchas veces serían niños, que muchos que imposible, humanamente, dice, hasta que todos pasen, hasta que todos los débiles pasen y hayan puesto sus pies en suelo seco, yo me quedaré aquí en medio del río, en medio de la prueba de la dificultad. Esperaré hasta que pase el último. Qué bueno el poder ver que Dios en la prueba, en la dificultad, aunque sí que nos pide que al final caminemos en fe y metamos nuestros pies allí en el imposible, que muchas veces estaríamos nosotros allí en la orilla del agua, me meto, no me meto, me meto, no me meto, o doy otros 40 años más de vueltas en el desierto. Hay gente que decide, no me arriesgo, prefiero otros 40 años para volver al final al mismo lugar. Ya habían estado antes, habrían ahorrado 40 años. Eran unos días de trayecto en línea recta. Y nosotros muchas veces tenemos que pensar igual, ¿me arriesgo o no me arriesgo? ¿Camino en fe o no camino en fe? ¿O me quedo dando vueltas por el desierto? Prueba y dificultad y queja y... No, Dios ya nos lo ha presentado, ya nos ha mostrado qué es lo que tiene para nosotros. Lo único que te dice, mete los pies, que yo estaré contigo en la prueba, la dificultad, cuando tú creas de que ya es imposible. Allí, yo estaré. Y pasaron todos. Y cada uno de nosotros podríamos dar testimonio de que cuando hemos caminado en fe, Dios ha estado con nosotros. Y no nos ha fallado. Y hemos alcanzado aquello que Dios nos ha prometido. Porque le hemos creído, a pesar de que era imposible. Humanamente estoy hablando. Y el Señor coge y dice, ahora tenéis que hacer, para que podáis recordar estos momentos de cómo he obrado en el imposible, porque somos que se nos olvida rápidamente. Dios hace milagros tras milagros en nuestras vidas y luego viene la prueba, cualquier tontería en nuestras vidas y nos venimos abajo y nos ponemos a llorar. Ay, que no hay esperanza, que no tengo solución. Mira. Y el Señor dice, no, coger 12 piedras de ahí del río y llevarlas y hacer un altar para cuando alguien pase por allí diga, pero ¿qué son estas piedras que hay aquí? Le podáis decir lo que Dios ha hecho, cómo abrió las aguas para que pasarían el pueblo de Dios. Cómo Dios se puso allí entre el agua y el agua con sus dos manos así, como yo cuando me cuentan, veo la historia, ¿no? del Mar Rojo, digo, yo no sé cómo sería, el mismo Dios estaría ahí, una mano en cada lado, y el pueblo desfilando por medio. Para que recuerden aquel imposible. Para que lo recuerde el pueblo. Fijaros cómo es el pueblo de Dios a veces, que se olvida. Los enemigos del pueblo de Dios recordaban cuando oían oír de que venía el pueblo de Israel, que su Dios había abierto el Mar Rojo, que había abierto el Jordán. Se asustaban. Porque tenían claro quién era aquel Dios, el Dios de los hebreos. Pero sin embargo nosotros muchas veces se nos olvida y el Señor dice, hacer un altar, que cada vez que haya una duda, podáis mirar y acordaros de todo aquello que Dios ha hecho. Y cuando estamos hablando de esas cosas, no quiere decir que no vayan a volver a venir problemas. Claro que van a volver a venir problemas porque hayas pasado una prueba más grande que las anteriores, porque ahora ya hayas aprendido a caminar en fe. Claro que te van a venir problemas. A ellos les vinieron problemas cuando entraron en aquella tierra prometida.
Cuando ya el Señor le dijo, bueno, ya habéis cruzado el río, habéis alcanzado lo que yo os prometí, pero se encontraron también murallas imposibles para el hombre de derrotar, allí en Jericó mismo. Pero lo mismo, el Señor dijo, yo estaré con vosotros, yo caminaré. Y lo mismo del imposible, unas vueltas, un chillido y las murallas cayeron. Porque Dios peleaba con ellos. Cuando tú tienes a Dios en medio, cuando la presencia de Dios te acompaña, al final dice de que no hay imposibles. La tierra prometida fue repartida en el pueblo de Dios. Cuando tú y yo nos ponemos a buscar y la presencia de Dios va con nosotros, no hay imposibles. Alcanzamos las promesas de Dios, aquello a lo que Dios nos ha llamado y nos bendice. Pero vemos también, ¿no?, que por desgracia muchas veces cuando Dios nos da todas las cosas, nos olvidamos de Él. A muchos el Señor ya nos ha dado muchas cosas, lo que pasa es que nos hemos olvidado de Él. Vemos de que les dio la tierra prometida, ya como dice, ya habían alcanzado aquello que Dios les había prometido, pero se empezaron a olvidar de Dios. Tanto de que dice que había un tiempo que ya la presencia de Dios ya no se manifestaba. ¿Os ha pasado de que el Señor os ha bendecido, ha suplido todo aquello de que habíamos caminado en fe, pero de repente ya lo tengo, ya he alcanzado todo? Soy rico y de nada tengo necesidad. Y empezamos que al final esa presencia de Dios no se manifiesta en nuestras vidas, porque no hay una búsqueda sincera. Y vemos de que vino un tiempo de que ya, a pesar de que habían conquistado la tierra, que había sido repartida, que vivían en ella, que disfrutaban en ella, que la presencia de Dios no se manifestaba. Dice que no venía palabra de Dios, que no había discernimiento de Dios allí. Elí mismo, cuando vio allí a Ana, no sabía qué estaba pasando. Dios obrando, aquella mujer quebrantada delante de Dios, y él estará borracha. ¿Qué estará haciendo esta mujer? Ningún discernimiento, porque no se movía la presencia de Dios, porque tampoco se le esperaba. Porque humanamente ya habían conseguido aquello que querían. Y a Dios solamente lo tenían, como dice, para beneficio. Qué triste cuando alcanzamos aquello que Dios nos ha prometido y lo único que de Dios no queda nada, y además nos aprovechamos de aquello que todavía que es de Dios. Que muchas veces, por desgracia, nos pasa así. Vemos los hijos de Elí, Ofní y Finés, ¿no?, de que dice que se aprovechaban de las ofrendas que debían de ser para el Señor. Decían, ¿qué para el Señor? Metían y decían, de lo bueno para mí. Qué triste. Y muchas veces, por desgracia, nosotros nos aprovechamos aquello que tiene que ser ofrendado para el Señor. Decimos, nada, esto es mejor para mí. Y entramos en esa tibieza de no buscar la presencia de Dios, de no darle al Señor aquello que realmente Él se merece. Eso sí, cuando vienen los momentos duros, difíciles, entonces sí queremos de que Dios se manifieste con poder en nuestras vidas. No importa que no le estemos dando, que le estemos robando aquello que venía para el Señor. Traían las ofrendas y ellos, como hijos del sacerdote, metían el gancho y decían, y contra más, y si lo podían meter 2 o 3 veces para sacar más, mejor. Pero luego cuando venían duro, sí querían el respaldo de Dios. Cuando vinieron los filisteos allí a pelear, entonces sí, saquemos el arca para pelear delante de ellos. Que el Señor nos dé la victoria. ¿Te suena de alguno? Que no se acuerda del Señor para nada, pero en el día de la prueba y tal, con urgencia, sí, no, que vaya el Señor delante de nosotros a pelear. Y salieron a pelear. Pero el Señor les dijo, así no. Y perdieron. Y fueron derrotados. No te pienses que porque lleves el nombre de cristiano, porque te hayas comprado un crucifijo,
que Dios va a pelear por ti. Dios peleará por ti si la presencia de Dios se manifiesta en tu vida, como lo hizo, como hemos hablado anteriormente. Y obrará en los imposibles. Pero cuando no le buscas, cuando no le dejas un lugar, al revés, te aprovechas solamente de él, al final te dice, búscate tú la vida. Y el arca dice de que fue robado por aquellos filisteos. Fijaros cómo es cuando tenemos la presencia de Dios como no es debido. Aquellos filisteos se llevaron el arca, pero ahí dice de que no le salieron más que tumores, más que tal. Tuvieron que devolver el arca, porque lo único que traía era maldición a su vida. ¿Por qué? Por tenerla de una manera inmerecida. Y eso nos tiene que hacer reflexionar a nuestras vidas. Cuando jugamos con Dios, cuando estamos desagradando a Dios con nuestras vidas. Tenemos un Dios que para darle, no, pero para recibir todo. Para buscarle y honrarle y adorarle, no. Pero para que venga a salvarme en la prueba y en la dificultad, cuando estoy enfermo, que Dios haga un milagro. Y si no, no lo quiero. ¿Para qué quiero un Dios? Que cuando tengo una batalla, me resulta que me deja perder. Ese es el pensamiento muchas veces que hay entre nosotros. Y fijaros que había en aquel momento. Aquella gente que decidió, pues no queremos que Dios nos gobierne. Ahora queremos un rey como todas las naciones. Y así entre nosotros hay muchas personas también que es así. Solo le buscan a Dios por su interés, y cuando Dios no les da aquello que vienen buscando, pues dicen, pues no queremos Dios. Queremos vivir como los demás, tener un rey. Y el Señor les dice, ¿no?, que prueben a vivir sin Dios. Allí le dice al profeta, no te están desechando a ti, sino me están desechando a mí. ¿Qué palabras el Señor? Como muchas veces cuando alguien viene a la iglesia y piensa de que yo en esas cosas uno aprende. Aprende, no le están rechazando a uno. ¿Qué le has hecho tú a esa persona que no quiere saber nada de Cristo, que no se quiere congregar, que no quiere buscar a Dios? ¿Qué le has hecho? Nada. Nada. Al revés, le has hecho algo, en algún momento le has ayudado, lo has bendecido. Cuando alguien decide de irse, ¿qué pasa? ¿Es que me están dejando a mí? No, le están dejando al Señor, que no le quieren buscar al Señor, que no quieren tener un compromiso con el Señor. Aunque luego digan, no, es que me voy porque la alabanza, porque las paredes, porque tal, no me gusta. Bueno, las sillas son duras, ¿vale? Pueden poner la excusa que quieran. Pero la realidad es que el Señor lo tenía claro. Decía, a mí es al que me están desechando. No es a ti, que aprueben a vivir sin Dios. Pero vemos que la misericordia de Dios todavía, había una preocupación, y dice que buscó allí a Saúl. Fijaros como Dios, que le damos la espalda y todavía Él como que va moviendo las piezas para podernos bendecir indirectamente, el seguir, que su bendición siga guardándonos. Dice de que buscó allí a Saúl, lo capacitó con su Espíritu Santo, ¿no? Hace poco hablamos de él, ¿no?, de que fue investido con el Espíritu Santo. Le dijo, haz ahora todo lo que te venga en mano. O sea, lo habían ungido para poder ser de bendición, para gobernar a su pueblo. Pero vemos de que ese Saúl solamente lo único que miraba era sus intereses. Saúl lo único que tenía era sus intereses, lo único que perseguía. ¿Qué iba buscando? Antes de que Dios saldría a su encuentro, las armas de su padre. Que cuando lo fueron a consagrar como Dios, se escondió. Fijaros como Dios, de que Dios coge y dice, yo te voy a bautizar con mi Espíritu Santo. Te voy a capacitar. Vas a poder hacer todo, no vas a tener límite. Y tú lo único que estabas buscando son tus cosas. Las armas de tu padre. Cuando Dios te dice, no, tú vas a hacer, te escondes allí detrás del badaje.
Cuando el profeta le viene y le dice, espera hacer el sacrificio, destruye todo lo que es de Amalek, desobedece. En 40 años que estuvo reinando, no se preocupó ni una sola vez de traer el arca del Señor allí en medio de su pueblo. Beneficios, todos. Querer tener la presencia de Dios allí en medio de su pueblo, ¿para qué? Y muchas veces, por desgracia, nos pasa exactamente lo mismo. Pero siempre que al final hay gente de que puede rechazar y no querer la presencia de Dios. Pero al final también Dios, tarde o temprano, a eso dice un día, yo lo desecho. Si no quiere, Dios es un Señor, no te obliga, no va obligando, no nos pone una pistola para... No, que viene a mí, a ese yo recibo. Pero sí que dice, me buscaré. Otro, dice que tenga un corazón conforme a Dios. Qué bueno que el Señor está buscando hombres, mujeres, dispuestos a que la presencia de Dios habite en medio de su pueblo, que habite en medio de su casa, en medio de su familia, en medio de su vida. Personas que verdaderamente estén buscando la presencia de Dios, que le busquen porque le quieren tener a Él, no los beneficios. No aprovecharse de aquellos beneficios, sino de la presencia de Dios. Y allí llegan, Daniel dice de que reunió al pueblo, a los sacerdotes, a los levitas, a todos aquellos que gobernaban. Y dice, ¿qué tal os parece si traemos el arca del Señor aquí en medio de su pueblo? Y dice que a todos le parecieron bien, dijeron, gloria a Dios, eso teníamos que haber hecho hace muchos años. No nos habría pasado todo esto que nos ha pasado si la presencia del Señor habría estado con nosotros. Y tomaron la decisión de traerlo, porque le pareció bien a todo el pueblo. Y trajeron el arca del Señor. Y lo pusieron allí, en medio del pueblo. Con sus dificultades también. Porque también pensaban que aquel arca se podía traer de cualquier manera. Y vemos de que hicieron un intento, le salió mal, ¿no? Allí cuando Úrsula fue a echar la mano y murió, ¿no? Cuando uno va indignamente al Señor, cuando uno parece que le quiere todavía ayudar al Señor. Ay, pobrecito, vamos a ayudarle. ¿Qué va a hacer el Señor sin mí? Nos causa risa, pero muchas veces tenemos ese pensamiento que el Señor sin nosotros, como yo no vaya a la iglesia, hasta luego, ahí desaparece la iglesia. Toda la vida lleva. Y seguirá. Y mayores que nosotros han intentado destruirla. Y no han podido. Y más poderosos no participan. Y sigue igual porque es el Señor que la sostiene. Y cuando vas indignamente, al final las cosas salen mal. Pero David entendió. No se puede traer la presencia de Dios de cualquier manera. Y se preparó. Y la trajo. A veces se burlarán. Su esposa se burló y lo menospreció por la manera sincera, ¿no? y con la gratitud de que David traía el arca del Señor. Pero David sabía que lo único que valía, lo único que realmente podía bendecir su vida era la presencia de Dios. Porque cuando Dios está en medio de su pueblo, dice que Él tiene cuidado de nosotros, de las pruebas, de las dificultades. Él pelea contra nuestros enemigos. Él suple todas nuestras necesidades. Dice que lo puso allí, que lo llevó y que cogió y al final le dio gratitud. Puso allí a que tocaran a los sacerdotes, a los levitas, allí a los cantores, allí a que lo hacen al Señor, a que glorificasen a Dios, a que le dieran gloria al Señor. Porque sabía de que Dios se merecía todas aquellas cosas. Y no solamente eso, sino que entendía de que a Dios no se le podía tener de cualquier manera. Dice, yo estaré aquí en mis palacios y mi Señor andará ahí en una tienda. Le construiré un gran templo.
un sitio donde sea digno para Dios. Yo en esta mañana quiero que por un instante tú pienses. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hemos peleado muchas batallas. Yo no sé en qué parte del camino nos estamos encontrando. Si es en el desierto y todavía no hemos estado delante de esa gran prueba. Si es delante de esa gran prueba de fe, que al final es el rendirte y decir incondicionalmente me pongo en tus manos. O si es en el tiempo que ya el Señor te ha dado todo. Y ahora ya lo menosprecias porque como ya tengo de todo. Si aparece por aquí, ¿me puedo aprovechar de algo? O estás en ese tiempo de decirle, Señor, yo te voy a poner en el trono de mi familia, en el trono de mi casa, de mi hogar, de mi vida. Te voy a dar el mejor lugar. Ese lugar perfecto que al final va a ser mi corazón. ¿Qué voy a hacer yo? Pero toda mi vida va a glorificar tu nombre. Porque es gratitud y porque quiero que tu presencia habite en mí. Porque sé que separado de ti, nada puedo hacer. Vamos a levantarnos y vamos a tener un tiempo de búsqueda mientras que... Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.